Hola jóvenes, buenas tardes. Buen día, doctora. Ay, buenos días, Buen día, perdón. doctora. ¿Cómo están? Buen día, Buenos doctora. días. Buen día, doctora. Miren que, buenos días, que nuevamente hemos tenido el problema de esto del link, que no sé qué es lo que está pasando, que no se puede abrir el aula virtual rápidamente. Parece que otro profesor tiene el mismo link y los de sistema no me están solucionando. Es por eso que ayer no hemos pasado clases, no ha sido algo atribuible a mi persona, porque yo siempre estoy por lo menos con 10 minutos de anticipación antes, ya abro mis clases y dejo que los alumnos empiecen a ingresar. Pero en el caso del paralelo B es imposible porque parece, como les digo, este link lo tiene también otro profesor que seguramente da clases en un horario anterior al nuestro y se queda más tiempo, demora mucho tiempo en cerrar al finalizar su clase, ¿no? Entonces, eso, pero bueno, ya estamos eh, con, con el tema, con el tema que debemos tocar hoy día. Déjenme ver un ratito. Bueno, ya les he mandado el Tratado de Montevideo y el Código de Bustamante para para facilitarles a ustedes la búsqueda, aunque realmente no debería hacerlo, porque ustedes tendrían que haber buscado y tener a mano sus instrumentos. Y además otros dos links eh, para las clases, algunos temas que les interesa. Un minuto, voy a bien, después voy a hacer una separación del primer tema, porque ahorita ya estaríamos en el tema quinto, la aplicación del derecho extranjero, pero bien. Y luego vamos a avanzar la próxima semana un tema muy importante que es el reenvío. Para eso les sugiero que ustedes lean con anticipación algo sobre el reenvío para que puedan entender porque no es un tema sencillo y es importante que ustedes hagan una previa lectura en algún tratado o en la literatura que encuentran en el Internet de alguna universidad. El reenvío es importante. Bien. Otro tema es que Cristian me mandó el listado de los grupos. He visto que habían como 23 grupos, cosa que no es posible. Solamente alcanza para 13 grupos, porque hay 13 temas en la segunda parte de la materia. Y entonces los otros alumnos, los que han quedado fuera de los grupos, simplemente van a participar en la clase como siempre y van a dar el examen parcial, el segundo examen parcial, ¿no? Cosa de que los expositores no lo van a hacer, aunque los expositores, en algún caso, algún grupo se aplace en su exposición, esa nota de aplazo es para el segundo parcial y no pueden de ninguna manera pedir alguna consideración, repetir o dar el examen. No, 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 no. El compromiso de la exposición es porque van a asumir la exposición plenamente, ¿no? Estoy pensando que hay dos temas
Hay dos temas que voy a permitir, porque son los temas más largos: arbitraje comercial internacional y el tema del reconocimiento y ejecución de las sentencias extranjeras. Voy a permitir que hayan 4 grupos en estos, 2 en cada uno, pero eso ya lo voy a elegir, no por el nombre, pero yo no los conozco, sino de acuerdo a la llegada de los grupos. O sea, yo he ido asignando temas en la medida en que he ido viendo los grupos. El primer grupo, he llegado al grupo número 13, ya no había más temas, pero voy a elegir 2 grupos más de los que continuaban para redistribuir el caso de sentencias extranjeras y de arbitraje internacional, porque como les digo, son temas verdaderamente largos. Y también el de matrimonio, o sea que van a ingresar 3 grupos más. Uno para dar la parte del divorcio, porque matrimonio lo vamos a dejar matrimonio solamente, y divorcio voy a asignar a otro grupo. Y luego, en arbitraje internacional, voy a incorporar otro grupo más, y sentencias extranjeras. Uh-huh. Esto, estimados jóvenes, ¿alguna consulta al respecto? ¿Tienen alguna consulta respecto a los grupos, algo para no volver a repetir de este tema? Disculpe, doctora, buenos días. Buenos días. Disculpe, una consulta. ¿Desde qué fecha más o menos estaría programada la iniciación de las exposiciones y cuándo tendríamos el conocimiento de qué temas nos ha tocado, ¿no? Para estar alistándonos, por favor, doctora. Miren, yo ya le he pasado a Cristian el listado de los temas y la asignación el listado de grupos y la asignación de temas, pero creo que hubo una confusión ahí. Yo creo que para hoy, finalizada la tarde, ya van a tener. Y la pregunta que tú haces es excelente, además es muy pertinente. ¿Por qué? Porque el primer tema a exponer lo tendrían que dar. Espérate, por favor, un segundo. En 2 semanas, voy a ver mi calendario, empieza cronológicamente el abordaje hacia la segunda parte de la materia, ¿no? Entonces, esto quiere decir, estimados alumnos, reenvío nos toca la próxima semana. Miren, el lunes 20 empieza el primer grupo con el tema del domicilio. Y no hay excusa, porque el grupo o sea, los grupos hoy en la tarde van a estar con todos los temas asignados. De hecho, yo ya lo he hecho formalmente y les va a compartir su compañero después de que dialoguemos un poquito acerca de las sugerencias que ustedes hicieron. Pero aquel grupo que le tocara exponer un día X en tal clase y no se presente por algún motivo, se aplazan y tienen la nota de 0 para ese segundo parcial. O sea, por eso va con anticipación la preparación de temas, porque es una gran cosa el poder trabajar un solo tema como nota del segundo parcial, porque el segundo parcial es
amplio. Son 13 temas diferentes donde jóvenes ustedes tienen que analizar. Por ejemplo, en el caso de domicilio, así va a ser en todos los otros temas. En el caso del grupo que le ha tocado domicilio, analizará la teoría, qué es domicilio, analizará la doctrina, qué es domicilio, conceptos generales, analizará el código de Bustamante, analizará el Tratado de Montevideo, qué dice el código de Bustamante al respecto, qué dice el Tratado de Montevideo al respecto, qué dice las conferencias interamericanas si han legislado al respecto y qué dice la ley boliviana al respecto. ¿Qué dice el Código Civil sobre domicilio? ¿Hay una norma de derecho internacional privado? ¿Hay alguna norma indirecta? ¿Hay puntos de conexión o no hay? ¿Cómo regula el Código Civil? ¿O solamente estamos regulados por lo que dice el Tratado de Montevideo y el Código de Bustamante? Es decir, ese es el proceso de investigación y además analizar qué dicen dos legislaciones comparadas. En lo posible, que sean vinculantes o al Código de Bustamante o al Tratado de Montevideo. En el caso del Tratado de Montevideo, ¿qué dice la ley argentina al respecto? ¿O qué dice la ley del Paraguay al respecto? ¿O qué dice la ley peruana al respecto? Mínimo dos legislaciones eh, comparadas. Y en eso ustedes tienen, pues, son gente muy bien informada. La juventud de hoy es gente muy bien informada y con muchísimas herramientas que los hace súper competitivos. Entonces, por ejemplo, al grupo que le ha tocado matrimonio, analizará desde el punto de vista de la doctrina qué es matrimonio, cómo ha ido evolucionando ese concepto, qué dice el tratadista fulano de tal sobre matrimonio, qué dice el derecho internacional privado sobre matrimonio con elementos extraños al derecho local, qué dice el Tratado de Montevideo respecto al matrimonio civil, ¿qué dice el Código de Bustamante respecto al matrimonio civil? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cuál es la norma que se aplica, directa o indirecta? ¿Qué dice el Código de Familia respecto al matrimonio, el Código Civil de Familia boliviano? Y respecto a la legislación comparada, ustedes pueden analizar, pueden pensar y decir, bueno, ¿y cuándo? ¿Y con qué personas de nacionalidad diferente se casan generalmente los bolivianos? Hay más matrimonios de bolivianos con extranjeros. ¿Será con argentinos porque nuestra migración es fuerte? ¿O será con brasileros? ¿O será con norteamericanos porque también la migración es fuerte? ¿O será en España que hay más matrimonios de bolivianos con gente de otra nacionalidad? Entonces lo aconsejable es que analicen legislación de países con los que más vínculo hay de parte de los bolivianos. Entonces, eso abarcan toditos los temas: matrimonio, contratos, estado y capacidad, adopción, sucesiones, todo lo mismo. Hay que analizar la ley interna, la ley internacional, Tratado de Montevideo, Código de Bustamante, conferencias interamericanas, o en su defecto, por ejemplo, convenciones de La Haya, en el caso de adopción. Nosotros hemos ratificado la Convención de La Haya de 1993 y entonces tienen que revisar todo esto, ¿no? Y tienen que trabajar sobre legislación comparada de dos países, como mínimo, porque muchas veces ha habido grupos que han analizado legislación comparada de 5, 6, 7 países. Y bueno, yo prefiero que solamente de 2 o de 3 países para que
el análisis sea inclusive con ejemplos, inclusive con ejemplos. Entonces es eso, al grupo, volviendo a la pregunta muy pertinente que hizo el alumno, entonces el primer grupo empezaría el 20 de junio. Tienen 20 días para preparar su trabajo. Es el grupo con más desventaja, porque es el primero que va a exponer y tiene que empezar a preparar rápidamente. Domicilio, 20 de junio, y así sucesivamente van los otros grupos de acuerdo al sílabo de la materia que está colgada. El siguiente grupo sería estado y capacidad. ¿Cuándo le toca? Le toca el 21 de junio, porque al día siguiente tenemos clases. Y puede ser que el grupo de domicilio abarque 2 clases, como hay temas tan largos que los alumnos utilizan 2 clases para la exposición. Entonces, el subsiguiente pasa el siguiente pasa a la subsiguiente semana. ¿Me entienden, no? Y por favor pregunten ahorita para que no haya sorpresas desagradables ni para ustedes ni para mí. Doctora, buen día. Hola. Una consulta, le habla Michelle Suñagua. Al momento de la exposición, doctora, también tenemos que remitir un informe al grupo y a su persona. ¿Nos podría aclarar, por favor? A ver, un poquito más alto puedes hablar. Doctora, le mencionaba si al momento de... Angelina. le habla Michelle, doctora. ¿Quién? Michelle. Michelle. Hola, Michelle. Yeah. Doctora, le preguntaba si al momento de la exposición vamos a remitir algún tipo de informe. Sí, sí, tienen que remitir el trabajo que ustedes han realizado, que tiene que ser muy resumido. A mí no me gusta que baje mucha historia de los temas de Internet. Me gusta un trabajo muy concreto, profundo, pero concreto. Entonces, ustedes el día de la exposición tienen que pasarme su trabajo, en lo posible un día antes para que yo pueda revisarlo y, si es necesario, hacerles observaciones. La carátula del trabajo tiene que llevar el nombre de todos ustedes, ¿no? Para que yo pueda guiarme para la calificación que haga de la exposición. Eso. ¿Alguna otra consulta, jóvenes? Doctora. Sí. Las personas que van a hacer la exposición, si consiguen la nota de aprobación, aún así podrían dar el examen solamente por conocimiento teórico y no por puntaje. Solamente Claro, pero claro, lógico, claro que sí. No, ¿por qué? No, lo que pasa es que eso se puede prestar a cualquier cosa, si reclamos. Del examen van a ser excluidos todos aquellos que formaron parte de los grupos. Es decir, si son 160 alumnos y 60 han integrado los grupos, entonces solamente darán examen 100. Eso. ¿Qué más, jóvenes? ¿Qué otra consulta más? Todas son consultas muy interesantes, muy pertinentes. Doctora, buen día. Habla el compañero Fred. Tenía una duda con relación a las diapositivas. La elaboración de las diapositivas está permitido para hacer más didácticamente la demostración de la clase, ¿verdad? Por supuesto que sí. Todos los grupos se ayudan con diapositivas, con láminas, ¿sí? Por supuesto que sí. Doctora, buen día.
Hola, Paul. Para los que no tenemos grupo, ¿las preguntas del examen van a ser sobre las exposiciones? Sí, sí, obviamente que sí, porque las exposiciones voy a acotarlas yo, donde haya que hacer complementar opinión, complementar conocimiento, lo voy a hacer. Y claro que va a ser, y además el trabajo, después de que yo lo revise, tiene que ser compartido por cada grupo con todos los compañeros del curso. O sea, se va a mandar el trabajo de cada grupo, se lo va a poner en el chat. Doctora, buen día. Me llamo Edgar Laura. Hola, Edgar. Doctora, una consulta. En caso de volver a las clases presenciales, ¿tendríamos que exponer presencialmente o todavía vamos a manejar la virtualidad, doctora? Por favor, gracias. Que yo sepa, se va a mantener las clases virtuales y si no, ya veremos. Obviamente que tendría que ser, de todas maneras, creo que si se vuelve a la presencialidad no va a ser plena, sino, ¿cómo se llama este sistema? Híbrido, ¿no? Entonces, ya veremos en su momento. Ustedes preparen su trabajo y eso es lo que cuenta. Presencial o virtual, igual tienen que exponer. ¿Alguna otra pregunta más? Porque ya me urge entrar al tema. Jóvenes, ¿alguna otra consulta más? No se olviden que el grupo de domicilio además se va a publicar en el chat. Yo formalmente voy a enviarles el listado de los grupos con sus temas, ¿ya? Doctora, ¿el primer examen para cuándo es y cuántos temas va a abarcar? El primer examen va a abarcar son 8 temas, y yo creo que lo voy a diseñar para fines de junio. Sí, para Gracias. la última semana de junio. Eso, después, ¿quién más? ¿Qué otra pregunta más? Doctora, buen día. Hola, buen día. Tal vez no he escuchado, pero la pregunta es, ¿todos tienen que exponer o solo un estudiante puede exponer? No, todos los del grupo tienen que exponer. ¿Y cómo los voy a calificar a nosotros? Yo la calificación la hago individual. En un grupo puede ser que un estudiante sea excelente y el otro se aplace y su compañero de grupo se aplace, porque la nota del excelente no arrastra a los que presentan mal su trabajo. La nota es individual, no es por grupo. De los 4 alumnos que van a exponer, yo voy a calificarlo uno por uno. Bueno, excelente, malo, pésimo, o todos buenos o todos pésimos, dependiendo, ¿no? Pero eso es para evitar que los alumnos que son decidiosos se amparen en los alumnos que son estudiosos, ¿no? Lo cual no es justo. ¿Alguna otra pregunta más? ¿Alguna otra pregunta más, alumnos? Bien. Entonces, si no hay preguntas, por favor, tomen en cuenta el código de Bustamante y el Tratado de Montevideo que les he enviado hoy día por internet. Y necesito que lo tengan abierto para que cuando vayamos avanzando en los temas, ustedes puedan leer y analizar cada uno de esos artículos. Bien, vamos a ir con el tema de la aplicación del derecho extranjero. Aquí se dijo que siguiendo la fórmula de Savigny,
a cada relación jurídica se le aplicaría la norma, el derecho nacional o extranjero que se acomode mejor a la relación jurídica, es decir, que se adapte mejor a la naturaleza de esa relación jurídica, sin importar si ese derecho es nacional o es extranjero. Entonces, lo importante es que esa norma se ajuste cómodamente a la solución de la relación jurídica. Y respecto a la aplicación del derecho extranjero, hay dos formas de aplicar el derecho extranjero. Primero, el sistema de aplicación a instancias de parte y el sistema de aplicación de oficio. El sistema de aplicación, primero el sistema de aplicación de oficio quiere decir que el juez va a ver la necesidad, espontáneamente la necesidad de aplicar o no el derecho extranjero, en la medida en que considere que una de las partes se vería, qué sé yo, que una de las partes está amparada por el derecho extranjero, y en la medida en que el juez vea que es más justo resolver el tema aplicando el derecho extranjero. Qué sé yo, fíjense, un ejemplo que siempre se lo da en la materia es el caso de Lizardi. Lizardi, un ciudadano mexicano que vivía en Francia. En México, hace muchos años atrás, la mayoría de edad se la obtenía recién a los 23 años. Y en Francia la mayoría de edad se la adquiría a los 21 años o a los 20 años. Entonces, este ciudadano mexicano mañosamente contrae un crédito en una joyería, compra joyas a crédito. Y cuando deja de pagar el crédito, cuando incumple el crédito, el joyero le inicia un proceso judicial. Y entonces el ciudadano mexicano se apersona ante el juzgado y presenta un memorial indicando de que él no tenía la mayoría de edad suficiente para... ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguien habló? Bueno, que él no tenía la mayoría de edad para adquirir un crédito, que por lo tanto no iba a pagar el crédito. Entonces el juez analiza y efectivamente el mexicano no tenía mayoría de edad para obtener un crédito en Francia. Y el joyero, de buena fe, creyó que esta persona, cuando presentó sus documentos y constaba ahí que tenía 22 años, el joyero pensó que ya había alcanzado la mayoría de edad y por eso le dio el crédito. Entonces, ¿cómo resolvió esto el juez? El juez juzgó la buena fe del joyero, que pensó que la mayoría de edad en México también se la alcanzaba a los 20 años, como en Francia. Entonces, aplicó el derecho francés. Ese es un ejemplo muy claro del tema. Para que vean ustedes la aplicación de oficio o la aplicación a instancias de parte. Bien. Doctora, una consulta. Sí, adelante. Doctora, en el ejemplo que nos puso, la condicionante, pero tenía que ser de que el ciudadano era de nacionalidad francesa y aplicar las leyes de Francia, ¿correcto, doctora? No. El ejemplo es que se trataba de un señor de nacionalidad mexicana. ¿Cómo yo voy a cambiar el ejemplo?
Es que le escuché, se Una corta ahorita. persona de nacionalidad mexicana cuya mayoría de edad se alcanzaba a los 23 años. Y esta persona de mala fe contrae un crédito consciente de la confusión del dueño de la joyería de que le dio el crédito pensando que ya era mayor de edad, porque en París, donde quedaba la joyería, por Dios, donde está la joyería, donde estaba la joyería, se alcanzaba la edad, la mayoría de edad a los 20 años. Y él entonces creyó que también en México se alcanzaba la mayoría de edad a los 20 años. Y cuando esto fue de conocimiento del juez, el juez se dio cuenta que el mexicano artificiosamente quiso ampararse en su nacionalidad, quiso que el juez reconozca que él no tenía mayoría de edad. Y entonces el juez aplicó el principio de la lex loci. Se aplica la ley del lugar donde se realizó el acto jurídico. Esa es la. Vamos a volver con ese ejemplo, porque se lo menciona ese ejemplo más adelante. Completamente claro, doctora, gracias. Bien, entonces vamos a ver, permítanme. Entonces, vamos a ver en los fundamentos de la aplicación del derecho extranjero, primeramente, y hemos dicho que el objeto del derecho internacional privado es solucionar los conflictos de leyes en aquellas relaciones jurídicas donde existen elementos extraños al derecho local, es decir, donde algún elemento dado por el sujeto, por el objeto, por el lugar de la celebración del acto, está vinculado a una norma extranjera, ya sea por cualquiera de esas circunstancias, por cualquiera de esos hechos. Un minutito, por favor. No sé cómo está esto. Se me ha ido la imagen de un minuto. Sí, entonces, en las que existen elementos extraños al derecho local, dicha solución será a través de una norma directa o de una norma indirecta. Si el derecho internacional privado declara, no es que va a hablar el derecho internacional privado, pero en el razonamiento del juez existe que la norma extranjera es la más competente para solucionar una relación jurídica en la que hay uno o más elementos extraños al derecho local, entonces, si el juez considera eso, el juez deberá aplicar esa norma extranjera, ya sea de oficio o a petición de parte. ¿Qué quiere decir de oficio o a petición de parte? Esperará que una de las partes que están interviniendo en el proceso judicial, el demandado o el demandante, invoque el derecho extranjero. O, si no lo hace, espera el juez de oficio puede determinar esa solución, ¿no? Bien. Fundamentos de la aplicación del derecho extranjero. El sistema de aplicación a instancias de parte. Está claro que los estados no están obligados a aplicar la ley extranjera para solucionar conflictos de leyes emergentes de relaciones jurídicas, sino que deberán ser las partes interesadas las que soliciten al juez la aplicación de la norma extranjera para la solución del conflicto en cuestión. La parte interesada o ambas partes solicitarán al juez competente la aplicación de la norma jurídica extranjera, acompañando el texto de la norma debidamente legalizado por las autoridades competentes del país de origen de dicha norma, lo que
certificará la existencia y vigencia de dicha ley. También estarán debidamente legalizadas las firmas de las autoridades que autenticaron esa norma extranjera por las autoridades del país donde se va a aplicar esa norma extranjera. Solo así el juez podrá considerar y aplicar la norma extranjera para solucionar el conflicto legal que está bajo su jurisdicción. Vamos a ver este tema. Es que es de sistemas que me están pidiendo. Bien, yo les voy a dar un ejemplo muy sencillo para que entiendan cómo funciona esto. Yo recuerdo hace muchos años atrás, cuando yo era directora de Asuntos Jurídicos de la Cancillería Boliviana, nuestra embajadora de entonces en Suecia nos pidió que le enviemos el Código Civil boliviano en el capítulo referido a la curatela, es decir, a la tutela de mayores. A la tutela de mayores. ¿Cómo es que, qué decía el Código Civil al respecto? Entonces, ¿cómo nosotros enviamos esta información? Hicimos legalizar el texto del código completo por la Corte, Corte Superior de la Paz, es decir, hoy el Tribunal Departamental de Justicia. Ahí legalizaron de que era un texto auténtico, porque imagínense, hasta la gente desviada, los delincuentes hasta pueden mandarse imprimir un código, nada cuesta, $1,000 que les impriman un código a su antojo y pueden mostrar que eso dice la ley boliviana, pero no es así. No, el juez del país extranjero no es que se va a basar en cualquier código, sino que tiene que ir una copia debidamente legalizada por las instancias correspondientes. En este caso, fue el presidente de la Corte Superior de Justicia. Esa es la firma de él, la legalizó el gobernador de La Paz, y la firma de él la legalizó el director de legalizaciones de Cancillería, y esa norma y la firma del director de legalizaciones de la Cancillería la legalizó el embajador de Suecia en Bolivia. Todo evidenciando que efectivamente eran las autoridades llamadas por ley. Entonces, ese texto nosotros lo enviamos en su oportunidad a Suecia. ¿Y por qué pidieron en Suecia? ¿Por qué nuestra embajada en Suecia pidió el texto de la ley que disponía el tratamiento sobre la tutela de mayores? Porque resulta que un señor de origen boliviano, un señor boliviano que vivía en Suecia, en Estocolmo, vivía muchísimos años, había ido con su hijo a Suecia, su hijo se hizo mayor y lo abandonó al anciano. Lo abandonó al anciano y se fue a otro país. Resulta que este anciano que vivía en una habitación enfermó, y los vecinos llamaron
a la ambulancia, al hospital, y lo trasladaron a un hospital. Entonces, una vez que él sanó de la enfermedad que lo aquejaba, el director del hospital prohibió que esta persona salga sola del hospital. Necesitaba que alguien se haga cargo de él, porque adolecía de una enfermedad que no podía ya valerse por sí solo. Entonces este señor no tenía familiares y no había quien lo recoja del hospital. Entonces la opción era mandarlo a un asilo de ancianos. Pero el director no tomó esa decisión, obviamente por ser una institución seria, no tomó esa decisión, sino que acudió a un juez, el hospital acudió a un juez en Suecia, en Estocolmo, para que el juez determine que el anciano vaya a un asilo de ancianos, porque no podía valerse por sí mismo. Pero el juez sueco, cuando tomó conocimiento de que este señor era boliviano, dijo, no, yo necesito saber qué dice la ley boliviana respecto a la tutela de mayores. Es urgente, yo no puedo juzgarlo a él porque Suecia se adscribe al principio de la nacionalidad, que todo lo que es referido al estado y capacidad de las personas lo regula la ley de la nacionalidad, no la ley del domicilio. El señor tenía domicilio en Suecia, pero los suecos siguen el principio de la ley de la nacionalidad. Entonces, el juez no sabía qué hacer, o más bien sabía muy bien cómo hacer las cosas, y se dirigió a la embajada de Bolivia en Suecia, pidiéndole que la embajada le proporcione el texto de la legislación correspondiente y debidamente legalizada. Y fue así que, miren, qué bonito el caso, qué interesante el caso. Y fue así que tomó conocimiento el juez y luego, efectivamente, este señor, a este pobre anciano, se lo fue remitido a un asilo de ancianos, porque no tenía con quién vivir. Ese es un ejemplo clarísimo, muy, muy, muy sencillo de comprender. Bien, este tema es relativamente corto, lo vamos a concluir ya. La teoría realista o vitalista. Ya, el sistema de aplicación e instancias de parte. Volvemos. Los estados no están obligados a aplicar la ley extranjera para solucionar los conflictos de leyes emergentes de relaciones jurídicas, sino que deberán ser las partes involucradas, interesadas, las que soliciten al juez la aplicación de la norma extranjera para la solución de esa determinada situación jurídica. Ejemplo del mexicano en París. El mexicano pidió que el juez le aplique su derecho extranjero, que demostraba que él no tenía mayoría de edad. La ley mexicana quedaba demostrado que él no tenía mayoría de edad y que él, al no ser mayor de edad, no podía haber contraído un crédito. Pero como el juez determinó que maliciosamente estaba tratando de que se le aplique la ley extranjera, si él era consciente que no era mayor de edad, ¿por qué pidió el crédito? Imagínense. Entonces el juez encontró una solución. Ahí hubo solicitud a instancias de parte de la aplicación del derecho extranjero. Pero el juez tomó conocimiento del derecho extranjero, es decir, de la norma mexicana, y vio que efectivamente no tenía mayoría de edad, pero aplicó el principio de la lex loci, es decir, este caso se va a resolver con la aplicación de la ley del lugar donde se celebró el acto jurídico, y la ley del lugar era Francia, ¿no? Porque versó también sobre un contrato de préstamo.
Entonces, la parte interesada o ambas solicitarán al juez competente la aplicación de la norma jurídica extranjera, acompañando el texto de esta debidamente legalizado por las autoridades competentes del país de origen de dicha norma, lo que certificará la existencia y vigencia de la ley aludida. También estarán debidamente legalizadas las firmas por las autoridades del país en el que se desea aplicar dicha norma. Solo así el juez podrá considerar y aplicar la norma extranjera para solucionar el conflicto legal que está bajo su jurisdicción y bajo su competencia. Creo que con los dos ejemplos esto está claro. Sin embargo, jóvenes, si tienen alguna consulta, por favor, hagan. Doctora, Adelante. ¿cómo está? Muy buenos días. Disculpe, entonces, entendiendo tanto el sistema de aplicación de oficio y el sistema de aplicación a instancia de parte, podríamos decir que en el segundo ejemplo, el de Suecia, a ese juez nada le impedía entonces que utilice la norma de su país, ¿no es cierto? De hecho, entonces, él utiliza este sistema de aplicación de oficio al pedirle a la embajada que se provea nuestro texto normativo boliviano, más por un arbitrio profesional suyo interno, ¿no es cierto? Porque entonces, como nos establece uno de los puntos de esta diapositiva y que nos está explicando, o sea, un juez no necesariamente está obligado a que se utilice la norma extranjera, ¿no es cierto? Sino puede hacerlo de oficio si él quisiera, podríamos decirlo así. No si él quisiera, porque depende qué dice la propia ley. Por ejemplo, el Tratado de Montevideo, el protocolo del Tratado de Montevideo al que nosotros estamos obligados a cumplir, dice que el juez aplicará de oficio la norma extranjera. Pero puede ser que en Suecia la ley hubiese dicho que el juez debería aplicar a instancias de parte. O sea, depende de lo que dice cada legislación. Esto es una posibilidad, es una alternativa. Existe la aplicación de oficio y existe la aplicación a instancias de parte. Depende qué es lo que dice la ley de cada país. Que el juez podrá aplicar de oficio, puede ser, o que está obligado a aplicar a instancias de parte. Muy bien, muchas gracias, doctora. Y disculpe, si le puedo hacer una segunda pregunta más. Por supuesto. ¿Qué sucedería, por ejemplo, a ver, en el área más comercial? He visto que muchos contratos comerciales internacionales utilizan, por ejemplo, normas que tal vez no han sido redactadas dentro de un estado, sino que que provienen de algún tratado, como por ejemplo los principios UNIDROIT, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, los principios UNIDROIT, cuando se utilizan en arbitrajes comerciales, corporativos, ¿no es cierto? Normalmente, ¿qué tendría que hacer un juez cuando una parte está pidiendo que se apliquen los principios UNIDROIT como se ha acordado en el contrato entre dos empresas extranjeras, digamos, entre una empresa de Suecia con una de Bolivia? Resulta que hay una controversia contractual, ¿no es cierto? Pero resulta que no ha habido una cláusula arbitral, entonces, por ende, se van donde un juez. Supongamos que pero en el contrato sí han establecido que se utilizan principios UNIDROIT. Entonces acuden al juez de Suecia. ¿Cómo podrían pedir a instancia de parte, o sea, las partes, cómo podrían solicitar al juez que sean aplicados esos principios UNIDROIT? Porque estaba clarísimo, como nos explicó, con respecto a una norma de otro país, obviamente tiene que ser legalizada con las firmas de las autoridades correspondientes. Pero ¿qué pasaría si yo como empresa acudo al juez para que se utilicen los principios UNIDROIT? ¿Cómo podría legalizar el texto normativo de los principios UNIDROIT? Claro que sí. El tema de que el juez debe aplicar de oficio es porque se entiende que los jueces conocen este tema, pero la mayoría de los jueces desconoce, por ejemplo, en nuestro país, este tema del derecho extranjero, de la aplicación de oficio, etcétera, etcétera. Tal vez en materia comercial sí es mucho más común, pero la aplicación a instancias de parte es por si el juez no conoce que es posible aplicar la norma extranjera, entonces el abogado de la parte interesada en que se aplique la norma extranjera le dirá a su cliente, mira, pediremos que se aplique la norma extranjera, porque en este caso es absolutamente factible.
Entonces le pedirá al juez y el juez no puede negarle. La aplicación de oficio es para que fluya el tema. Se trata de un juez muy sabio cuando hablamos de la aplicación de oficio. Se trata de un juez sabio, de esos jueces que conocen. Pero cuando no existe eso, las partes pueden pedir la aplicación del derecho extranjero si es que está permitido en el caso que corresponda, porque hay casos que van contra el orden público y no es aplicable la norma extranjera, porque hay casos que son instituciones extrañas al derecho local y no puede aplicarse la norma extranjera. Pero en el caso que tú indicas de los principios de UNIDROIT, eso es muy simple, porque si el contrato que pactaron las partes, si en el contrato que pactaron las partes aceptaron los principios de UNIDROIT para regular ese contrato en los temas que no estén establecidos expresamente en el contrato, por eso se pactan los principios de UNIDROIT, todo lo que no se diga en el contrato que sea llenado con los principios de UNIDROIT. Entonces es obvio que el juez tiene que pedir la aplicación del contrato si el contrato está diciendo que se apliquen los principios de UNIDROIT. Entonces, ante los vacíos que expresamente tenga ese contrato, tiene que aplicarse los principios de UNIDROIT. Y es en materia comercial donde más casos se dan de la aplicación del derecho extranjero, o de la norma internacional, que ya les he explicado que es diferente. No es lo mismo decir norma extranjera que norma internacional. Norma internacional es un tratado. Norma extranjera es la norma de otro país diferente a este. ¿Mm? Muchas gracias, doctora. Claro que sí. Y cuando lleguemos a contratos vamos a ver de analizar todos aquellos temas, porque está el tema de contratos en la materia, está el tema de arbitraje, que es interesantísimo y bueno. En la teoría realista o vitalista, dice, este sistema concibe al derecho extranjero como un hecho a probarse. Tiene su fundamento en la Comitas Gentium, que sostiene que el derecho extranjero se aplicará únicamente como un acto de cortesía, un favor, y no como una obligación jurídica. Teoría sostenida por la escuela holandesa y angloamericana, cuyos exponentes más representativos son Boet, Hubert y Story. Efectivamente, hay países que se rehúsan a la aplicación del derecho extranjero, los que siguen esta corriente, los norteamericanos, los ingleses, aunque sí en algunas materias aceptan, ¿no? Pero, y por eso es que también hay la firma de tratados bilaterales para ciertos temas de la asistencia judicial, de la cooperación judicial, de las notificaciones con sentencias. Por eso existen tratados bilaterales, porque si bien en términos generales un Estado puede no reconocer una sentencia extranjera, si es que la pacta con otro país para que ese otro país también reconozca sus sentencias, entonces el tratado establece ese reconocimiento, esa aceptación. Y vamos a ver al grupo que le ha tocado sentencias extranjeras, vamos a ver que en nuestro Código de Procedimiento Civil está la aplicación de la Comitas Gentium, habla de la aplicación por cortesía. No obstante que nosotros aceptamos la aplicación del derecho extranjero por el Código de Bustamante, por el Tratado de Montevideo, por las CIDIPS, por la Convención de la Haya. Sin embargo, el legislador introdujo ese tema de la Comitas Gentium en el nuevo Código de Procedimiento Civil. El sistema de aplicación de oficio. Cuando un tratado internacional, sea de normas directas o indirectas, establezca que la solución de la relación jurídica debe resolverse aplicando la norma extranjera, o cuando el análisis de dicha relación jurídica se determine que la ley aplicable debe ser la extranjera,
el juez aplicará el derecho extranjero de oficio y sin esperar que las partes intervinientes así lo soliciten. Este sistema tiene su fundamento en la teoría de la comunidad jurídica de estados, de Savigny, de carácter jurídico, que sostiene que los conflictos de leyes deberían solucionarse aplicando la norma que más se ajuste a esa relación jurídica, sin importar que dicha norma sea la nacional o la extranjera, sino que el juez deberá buscar el dominio del derecho más conforme a la naturaleza propia y esencial de esa relación jurídica. Por ejemplo, a un menor de edad, a un niño que ha sido recibido en adopción internacional, el juez que vele por sus intereses seguramente va a aplicar la norma que más le convenga a ese menor de edad, más que a sus padres adoptivos. Entonces, depende ese tema, y un juez de conocimiento profundo, pues sabe fundamenta sus fallos o sus resoluciones con sabiduría, con conocimiento, en estos casos que son tan complicados y tan complejos. Analizará en profundidad, investigará la norma extranjera, la norma internacional, investigará los tratados de protección a los niños, etcétera, etcétera, y concluirá en o la aplicación de la norma extranjera o la aplicación de la norma nacional. Pero su raciocinio lo llevará a buscar la protección de ese menor. Digo yo, ¿no? O puede ser que si el juez no tiene más opción que aplicar la norma extranjera y esa no le conviene al niño, bueno, una pena que el juez no tenga la capacidad no de torcer la ley, sino de buscar un resquicio favorable a ese niño, ¿no? Yo como juez lo haría, velando siempre por las personas más vulnerables, ¿no? No por el más poderoso. Bien, esa es la aplicación de oficio. Principios generales del derecho. Si en una determinada relación jurídica se debe aplicar el derecho extranjero, pero sin embargo esa norma extranjera puede resultar extraña al derecho local o puede contravenir el orden público, así como también puede ser que la solución a través del derecho resulte injusta, es todo lo que les estoy diciendo, y no se ajuste a la naturaleza jurídica de dicha relación, entonces el juez aplicará los principios generales del derecho buscando la solución más justa. Eso es lo que hace un verdadero juez amante de la justicia, ¿no? Bien, legislación nacional. La Constitución Política en su artículo 24 señala que las empresas y súbditos extranjeros están sometidos a las leyes bolivianas. Del análisis dogmático de este artículo se establece que la Constitución Política de Bolivia no admite la aplicación de la ley extranjera para la solución de conflictos de leyes bajo la jurisdicción nacional. Sin embargo, las leyes especiales sí admiten la aplicación de una norma extranjera. Ejemplo, el Código Civil, el Código de Comercio, el Código de Familia, el Código Niño-Niña Adolescente. Y lo vamos a ver cuando estudiemos la parte especial. Protocolo adicional al Tratado de Montevideo de 1889, esto es del artículo que les comentaba. En su artículo 2, el protocolo que también les he mandado establece que las leyes de los estados contratantes serán aplicadas de oficio por el juez de la causa, sin perjuicio de que las partes puedan alegar y probar la existencia y contenido de la ley invocada. Respecto de los recursos, en su artículo 3 señala todos los recursos contemplados por la ley de procedimiento del lugar del juicio serán también admitidos para los casos que se han aplicado las leyes de cualquiera de los estados. Aquí el protocolo de Montevideo está vigente para Bolivia, Perú, Argentina, Paraguay, Uruguay y Colombia, para 6 países.
donde los jueces están obligados a aplicar de oficio la norma extranjera cuando vean que existe una relación con elementos extraños al derecho local. El tratamiento del Código Bustamante es similar. Y aquí está legislación comparada, doctrina. La doctrina se inclina casi de forma uniforme por la aplicación del derecho extranjero de oficio. Bien, eso es, estimados jóvenes. De todas maneras, cualquier pregunta en la próxima clase, el próximo lunes, volvemos rápidamente sobre este tema antes de ingresar al tema del reenvío. Ahí se va aclarando más la figura. Bien, si no hay ninguna pregunta, voy a poner fin a la clase. Bien, estimados alumnos, entonces nos vemos el próximo lunes. En el transcurso de la tarde o máximo en la noche les envío los grupos, ¿ya? Que tengan muy buenos días. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Chao. Hasta luego.